Pues ya sabe qué día es hoy, ¿verdad? Domingo de Resurrección. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a la lectura bíblica. Los invito a que abran sus Biblias. Si usted trae su Biblia, si no, ponga su mirada ahí en el proyector. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 29, por favor. Vamos a compartir una palabra acerca de esta porción de la lectura. Y el tema es Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué les parece si hacemos una corta oración? Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre. Te damos gracias, Señor, por tener tu palabra con nosotros, mi Dios. Te pedimos en esta tarde, Señor, que bendigas tu palabra y que bendigas a todo aquel que tiene oídos dispuestos para escuchar tu consejo, mi Dios. Bendice a tu iglesia y también bendice al predicador. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede tomar asiento, por favor, mi hermano. Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua. Primero que todo, me gustaría comenzar por decir cuál es el significado de la Pascua, ¿verdad? Sabemos que ya algunos ya saben cuál es el significado de la Pascua, pero hay algunos que apenas están comenzando y todavía les falta conocimiento, ¿verdad? Bueno, la palabra Pascua en hebreo es Pesach, con H al último, que literalmente significa pasar por alto, o pasar por encima. Esto es lo que significa la palabra Pascua, en hebreo Pesach, que es pasar por encima, pasar por alto. Ahora, ¿cuál es el origen de la Pascua? ¿Cuál es el verdadero origen de la Pascua? El origen de la Pascua, mis hermanos, se remonta desde que cuando el pueblo judío estaba esclavizado en Egipto, que pasaron por más de 400 años. De ahí proviene la palabra, vamos a ver cómo de ahí proviene Pesach, la palabra Pascua. Dios, ¿verdad?, teniendo compasión de su pueblo, cuando su pueblo estaba esclavizado en Egipto, Dios levanta a Moisés, a su siervo Moisés, y lo envía hacia el faraón, hacia el rey faraón. ¿Y qué le dice Dios por medio de Moisés? ¿Qué le dice al faraón? Dice ahí en Éxodo 7:16, dice: deja ir a mi pueblo. Le dice Dios al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Al faraón no le pareció buena la idea de dejar ir a los israelitas. Él no quería dejarlos ir. ¿Por qué? Porque eran buenos trabajadores, ¿verdad? Los israelitas esclavizados en Egipto les servían de mucho, ¿verdad? Ellos eran buenos esclavos ahí. Ahora,
las consecuencias ya las conocemos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron las 10 plagas de ahí. Las 10 plagas, ¿verdad? La primera plaga fue la sangre, el agua que se convirtió en sangre, ¿verdad? En los ríos, en toda donde había agua se convirtió en sangre. Esa fue la primera plaga. Luego los mosquitos, ¿verdad? Las moscas. El peste del ganado, ¿verdad? El ganado se estaba muriendo, se estaba enfermando. Las úlceras también. Toda la gente de Egipto se estaba muriendo por úlceras. Las langostas. Y la novena fue una densa oscuridad. Todas estas fueron plagas que Dios mandó sobre Egipto, ¿verdad? La novena dice que fue una densa oscuridad. O sea, por 3 días hubo totalmente oscuridad en Egipto. La oscuridad se podía palpar, dice. Así estaba de oscuro. Dice que no se podía ver, uno no podía ver a su prójimo, el que estaba al lado, porque estaba totalmente oscuro. Solamente había luz donde vivían los israelitas. Amén. Pero fue la última plaga, mis hermanos, fue la última plaga, la 10ª plaga, donde se originó la celebración de la Pascua, en la 10ª plaga. Y fue en la muerte de los primogénitos. En la muerte de los primogénitos. Dios le dice al pueblo judío, le dice: tomen un cordero por familia, sacrifíquenlo y con su sangre rocíen en las puertas de sus casas. La muerte pasará por alto y no tocará a las familias cuyas casas estén marcadas con la sangre del cordero. Y cuando yo mire, dice Dios, cuando yo mire la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, dice, yo pasaré por alto. Yo miraré aquella noche y miraré la sangre y pasaré por alto, dice, y los libraré de la muerte de los primogénitos. Dice ahí en Éxodo, capítulo 12, versículo 13, solo ponga su mirada ahí. Dice ahí, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Le está hablando a su pueblo, Dice, y veré la sangre, esta palabra, y pasaré de vosotros. Esta palabra pasaré quiere decir pesach. De ahí proviene la palabra pesach, la palabra Pascua, pesach, que significa pasar por alto. Dios dice, yo pasaré por alto cuando mire la sangre del cordero en sus puertas, yo pasaré por alto y no entrará el heridor ahí para matar al primogénito. Dice ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 23, también nos hace una referencia ahí. Dice allí, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel es el marco de la puerta, y en los 2 postes, dice, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Bíblicamente, mis hermanos, este es el origen de la Pascua. Es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios libertó a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Hoy, muchos sabemos que la Pascua se celebra en casi todos los países del mundo, por lo menos en este lado del occidente, en el continente de América, ¿verdad? Pero para algunos la Pascua es simplemente una tradición, una fiesta cultural, una fiesta. En México, por ejemplo, todos los que somos de México, la Pascua, o mejor conocida como Semana Santa, ¿no? Así se conoce la Pascua allá en México, ¿no? Semana Santa. La gente que no es religiosa solamente la ve como una temporada de vacaciones, ¿o no? ¿Verdad? Todos se agarran un puente, ¿verdad? Todas las semanas se agarran, se van a los balnearios, se van a las playas. Muchos toman, hacen fiesta, conviven, ¿verdad? Y bueno, y todo eso, ¿verdad? Para relajarse, ¿no? Para relajarse, para tener un buen momento familiar, ¿verdad? Y pues no está malo, ¿verdad? Lo que sí uno mira malo es que lo hacen según ellos en una Semana Santa, ¿verdad? Y es cuando más se desenfrenan. ¿O no es así? Por lo menos que somos de México, ¿no?
Bueno, aquí en Estados Unidos es diferente, ¿eh? La Pascua es mejor conocida como Easter. Easter, así la conocemos, ¿no? Muchos escuchamos hablar de afuera de Easter, ¿verdad? Así es que aquí la tradición y la costumbre, ¿cuál es? Es el conejo de Pascua, ¿no? El conejito, ¿no? La búsqueda de los huevos de chocolate, huevos decorados que son escondidos en el jardín de la casa para que los niños los busquen, ¿verdad? Bueno, pues el huevo, mis hermanos, el huevo es símbolo de fertilidad, de nacimiento, de renovación. Por eso usan el huevo, ¿verdad? Ahora, Easter es una palabra que viene de los tiempos antiguos. Y es una palabra que más bien es Ishtar. Esa Ishtar, los antiguos la tomaban como una diosa pagana, la diosa de la fertilidad y del amor. Fíjese cómo compaginaron, cómo tomaron los huevos, ¿verdad? Que es símbolo de fertilidad, y Esther o Ishtar, ¿verdad? La diosa también de la fertilidad y del amor. Y también lo pusieron en la primavera. O sea, todo lo hicieron como una mezcla, todo, y lo pegaron junto con pegado ahí, ¿verdad? Porque la primavera también es símbolo de renovación, ¿verdad? Los árboles, cómo renuevan sus hojas, las plantas empiezan a enverdecer y todo eso, ¿verdad? Por eso aquí el Easter es muy conocida, esa tradición. Ahora, pero nosotros sabemos, mis hermanos, que la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, no celebraba la Pascua con huevos y conejos de chocolate, ¿eh? O con unas buenas vacaciones en la playa. Claro que no. Para los cristianos, la Pascua no es un tiempo para enfocarnos en nosotros mismos. La Pascua no es una temporada para pasar unas vacaciones familiares. La Pascua no es un momento en donde los niños salen al patio a buscar los huevos de chocolate, mis hermanos, ¿eh? Esa no es la Pascua. Nosotros debemos ver la Pascua como un tiempo para enfocarnos en el sacrificio de Cristo que pagó por nuestros pecados. La Pascua es un memorial de ese gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Eso es la Pascua, conmemorarlo a Él. Dice 1 Corintios 5:7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Nosotros no tenemos que sacrificar corderos como en el Antiguo Testamento, como la ley lo establecía. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Un solo sacrificio sirvió para cubrir los pecados de todo el mundo. Y no solamente cubrirlos, sino quitarlos permanentemente. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, mis hermanos. Amén. Según la ley, los judíos estaban acostumbrados a recordar la Pascua. Y nuestro Señor Jesucristo, como judío, también celebraba la Pascua, ¿eh? Él fue obediente a la ley, a todo lo que da. Dice ahí en Mateo, ponga su mirada ahí en Mateo. Vamos a entrar a la lectura, a nuestra porción de la lectura. Dice Mateo capítulo 26, versículo 17. Vemos a Jesús aquí celebrando su última Pascua con sus discípulos. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Algo que tenemos que recalcar aquí, mis hermanos, es que según la ley del Antiguo Testamento, la Pascua judía había de comerse por familia, ¿eh? Eso era la ley, la tradición, digamos, la cultura, que la Pascua debía comerse por familia. Dice ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 3, en la segunda parte, dice, tómese cada uno un cordero
según las familias de los padres. Un cordero por familia. La Pascua debía comerse por familia. En aquellos tiempos, celebrar la Pascua, mis hermanos, era algo solemne. Las familias tenían que reunirse para celebrarla. Y en ocasiones, los judíos tenían que viajar en familia por muchos kilómetros a Jerusalén para conmemorar la Pascua y la fiesta de los panes y levadura. ¿Verdad? Las familias que vivían fuera de Jerusalén, tomaba el padre de familia, toda su familia y familia, vamos a celebrar la Pascua y los panes de levadura. Tenemos que viajar a Jerusalén, pero iba toda la familia. Era una festividad así como el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, o como Navidad. Algo así, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Que las familias se reunían para celebrar juntos la Pascua. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que Jesús está creando una nueva familia en su entorno, Jesús está creando una nueva familia en su entorno. Aquí Jesús está celebrando la Pascua y con él estaba sentado su verdadera familia. Jesús se había apartado de su familia biológica. Los discípulos se habían apartado de sus familias para reunirse con su nueva familia, la familia de la fe. La familia estaba sentada, lista para tomar la Pascua. Hermanos, el Señor Jesús vino a formar una nueva familia, la familia de la fe. Nosotros somos una nueva familia. El Señor tuvo que dejar a su familia biológica, igualmente que los discípulos. ¿Para qué? Para reunirse con su verdadera familia. Así que nosotros somos una familia, mis hermanos. Una familia, la familia de la fe. Jesús en su ministerio había dicho que su verdadera familia eran todos los que hacían la voluntad del Padre. ¿Qué dice ahí en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50? Dice, mientras él aún hablaba, o sea, Jesús a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, Dice, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad del Padre, todo aquel que se esfuerza por obedecer a Dios, ese es familia de Jesús. Nosotros que estamos aquí reunidos, mis hermanos, nos esforzamos por obedecer a Dios. Dios tiene hijos, Dios tiene una familia, y esa familia somos nosotros aquí, mi hermano. Amén. Qué privilegio ser parte de la familia de Dios. En otras palabras, la verdadera familia de Jesús son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Y estas personas, dice Cristo, estos son mis verdaderos hermanos, los que obedecen mi palabra. Esos son mi verdadera familia. Amén. Dice Mateo capítulo 26, 18 al 20. Dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Dice en el 20, y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Jesús ya estaba listo con sus discípulos, con su familia, en la mesa para tomar la Pascua. Y con él estaban los 12, sus 12 discípulos.
Jesús se sienta a la mesa con los 12, mis hermanos. Lo sorprendente de esto, mis hermanos, es que un traidor estaba sentado con ellos en la mesa. Un traidor estaba sentado con ellos en la mesa. Hermanos, Jesús fue capaz de sentar con él a la mesa a su propio traidor. A Judas Iscariote. Él lo sentó a la mesa. El Señor sabía que él lo iba a traicionar. Pero a pesar de todo eso, Jesús tenía un corazón limpio. No agarró algún resentimiento en contra de Judas. Lo invitó a la mesa, a su mesa, a su propio traidor. Qué impresionante ejemplo, ¿verdad? Mientras que el Señor nos da este ejemplo, nosotros muchas veces como sus seguidores somos incapaces de perdonar una mínima ofensa recibida, ¿verdad? Somos incapaces de perdonar a nuestro amigo, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, ¿verdad? Ya con un saludo, un gesto, ya nos nace un resentimiento en nuestro corazón. Ya lo evitamos, ya le sacamos la vuelta. ¿Qué ejemplo nos está dando aquí nuestro Señor Jesús, mis hermanos? Él tenía un corazón totalmente puro, limpio. Amén. Y en ocasiones nosotros no queremos ni dirigirle la palabra a nuestro prójimo. Una vez que estaban todos sentados, listos para partir el pan, Jesús dice en Mateo 26:21, dice ahí, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar, ¿verdad? Imagínense esa cena, mis hermanos, todos en la mesa, reunidos, ¿verdad? Conviviendo, y de repente el Señor, ¿saben qué? Uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo se han de haber quedado ellos? Pasmados, ¿verdad? Nosotros sabemos que se refería a Judas, pero en ese momento nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía lo que estaba pasando. Dice en el versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Los discípulos no dudaron de lo que Jesucristo dijo, Lo creyeron, porque Él sabía que Él miraba nuestros corazones. Él puede mirar lo profundo de nuestros corazones. Ellos sabían que Jesús conoce los corazones. Por eso se quedaron como preocupados. Preocupados se quedaron. Lo que me llama la atención es que no miraron a su alrededor para señalar a otro. Ellos no miraron a su alrededor para señalar a otro, mis hermanos. Ellos no dijeron, ¿será él? ¿Será este? ¿Será Mateo? ¿Será Pedro? ¿Será Andrés? ¿Será Santiago? ¿Será Juan? Al contrario, ellos entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, mi Dios? Me pregunto, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos en esa misma posición? ¿Qué haría usted, mi hermano? ¿Cómo sería su reacción? Que el Señor le dijera, alguno de vosotros me va a traicionar. Miraríamos a los demás y diríamos en nuestro corazón, probablemente está hablando del hermano fulano, Está hablando de aquel hermano. Yo me imaginaba que no era un convertido. Por sus malas actitudes yo pienso que es aquel que una vez me ofendió. Es aquel que está allá y mire. ¿Verdad que sí? Hermanos, yo estaba meditando en esto y uno pudo haber dicho eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque nos creemos los santos, ¿verdad? ¿O acaso seríamos como los discípulos, humildes y reconocer nuestra pobre condición espiritual? Eso es lo que hicieron los discípulos. Señor,
¿Soy yo? Ellos sabían que estaban en un cuerpo, que eran débiles. Ellos sabían que, aunque caminaron con Jesús, sabían que podían caer. Ellos no se envanecieron. Me gusta su respuesta, Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? Hermanos, no tratemos de justificarnos delante del Señor, No tratemos de justificarnos delante del Señor, pensando que ese no soy yo. Cuando escuchemos algo en la predicación, no pensemos que debe ser para otro, Cuando Dios nos habla de diferentes maneras, incluso cuando se está predicando la palabra. Debemos preguntarnos delante de Dios, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo mi Dios? ¿Soy yo ese pecador de quien tú hablas? ¿Soy yo ese pecador necesitado de tu gracia, de tu misericordia? Ese soy yo. Ese soy yo, mi Dios, te necesito. Te necesito, ayúdame. No quiero caer. Líbrame de toda tentación. Los discípulos sabían perfectamente que el Señor conoce los corazones mejor que nosotros mismos. Si los discípulos hubieran querido justificarse, hubieran dicho, ese no soy yo, Señor. ¿Cómo crees? Jamás. Yo no haría tal cosa. Mírame a mí, yo me congrego, yo ofrendo, yo sirvo, ayudo a los pobres. ¿Cómo te voy a traicionar, mi Dios? Si aquí estoy bien firme, mira, predicando la palabra. Así estaban estos discípulos, mis hermanos. Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo? Judas supo que Jesús estaba hablando de él mismo, pero se hacía el desentendido, así como muchas personas que se hacen las desentendidas, ¿verdad? Judas hacía el desentendido. Judas sabía lo que había en su corazón. Judas sabía lo que había en su corazón. Y ¿qué había en su corazón de Judas? El amor al dinero. El amor al dinero, mis hermanos. Por 30 piezas de plata, Judas entregaría a su Señor. Por 30 piezas de plata, mis hermanos, Judas entregó a su Señor. ¿Por cuánto lo entregamos nosotros? Unos versículos antes, vemos cómo Judas planeó su traición. Ponga su mirada ahí en el versículo 14 del mismo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice, entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, y con nombre y apellido, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Wow, imagínense, mis hermanos, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. 30 piezas de plata te damos. ¿Los tomas o los dejas? Son buenos, 30. Y buscaba oportunidad para entregarle. Estaba comprometido en entregarle a Jesús. Los sacerdotes y los escribas siempre tuvieron un afán por darle muerte a Jesús. Estaban afanados por deshacerse de Jesús, pero no sabían cómo llevar a cabo su propósito. Y aun cuando venía la Pascua, pero justo en ese momento aparece Judas. Aparece Judas, ofreciéndose como un instrumento ideal para ejecutar sus planes, mis hermanos. Judas era un instrumento del diablo. Instrumento del diablo.
Dice ahí en Juan 6, 70, 71, no lo busque, dice, yo los elegí, dice el Señor, yo los elegí, pero hay uno que es diablo. Y no era que Judas era el diablo literalmente, sino que él era un instrumento del diablo. Un instrumento del diablo. Fijémonos que el traidor era uno de los 12, mis hermanos. Era uno de los 12. Era uno de los que formaban parte del grupo íntimo de los discípulos. Uno de los que habían recibido bendiciones y cuidado del Señor. Uno de los que habían visto los milagros y la misericordia del Maestro. Ese era Judas. Judas era un falso apóstol dispuesto y comprometido a entregar a su Señor en manos de los fariseos a cambio de 30 piezas de plata. Judas estaba comprometido a entregar a su Señor por 30 miserables piezas de plata. En el Antiguo Testamento, 30 piezas de plata era el precio de un siervo, de un criado. Dice Éxodo 21:32. Éxodo 21:32 dice, si el buey acorneare a un siervo, a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Según la ley, se establecía un importe de 30 piezas de plata que tenía que pagar el propietario del buey para satisfacer la muerte de un siervo corneado por su animal. O sea, en aquellos tiempos, un hombre que tuviera mucho ganado, ¿verdad? Manda su ganado a apacentar, sus criados van y su ganado, si matara a un siervo, ese hombre tenía que pagar al siervo que lo mató por 30 piezas de plata. Se los daba a la familia del criado o a su dueño, pero ese era el precio de un siervo, 30 piezas de plata. Hermanos, 30 monedas de plata fue la evaluación que le hicieron a Jesús. A Jesús lo valoraron por 30 piezas de plata los sacerdotes. Por 30 monedas de plata Judas vendió a su Señor. Puede que nosotros no podamos vender a nuestro Señor, pero ¿qué tal cuando nos cae una oferta por ahí, verdad? Un buen trabajo, ¿verdad? No, pues vamos a pagar el doble, mira, no, está bien, Señor, pues espérame tú y yo me voy. Eso también es vender al Señor, mis hermanos. Dale más prioridad a otra cosa que al Señor Jesús. ¿Por cuánto vendemos a nuestro Señor nosotros? ¿Por cuánto lo vende usted? Judas lo vendió por 30 piezas de plata. El problema de Judas era que amaba más el dinero que a Cristo. Amaba más al dinero que a Cristo. La plata era más importante que Cristo y lo vendió por 30 piezas de plata, mis hermanos. Su amor al dinero superaba su amor hacia Cristo. Judas Iscariote tuvo los mayores privilegios. Fue escogido como apóstol. Fue testigo de los milagros de nuestro Señor Jesús. Escuchó las enseñanzas del Maestro. Judas vio lo que Abraham y Moisés no vieron. Y oyó lo que David e Isaías no escucharon. Pero aún con todo esto, su corazón nunca cambió. Su corazón nunca cambió. Hermano, usted puede venir a la iglesia. Usted puede adorar. Usted puede tener buena comunión con los hermanos. Y puede llevar mucho tiempo en la iglesia. Pero puede ser el caso de que su corazón no cambie como el de Judas. Judas lo tenía todo.
Estaba con los discípulos. Tenía a su Señor literalmente en persona. ¿Qué le faltaba a Judas? Cambiar su corazón, mi hermano. Dios no quiere obras. Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón, que cambie tu corazón. Amén. Así que un hombre puede estar en la iglesia del Señor, ¿verdad? Cantando, alabando y escuchando su palabra. Y sin embargo, su corazón puede seguir todo el tiempo sin estar reconciliado con Dios. Dice Mateo capítulo 26, versículo 23 al 25. Ponga su mirada ahí en el versículo 23, dice: entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, al que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Vemos que la pregunta de Judas fue hecha como la del resto de los discípulos: ¿acaso soy yo, maestro? Judas ni tan siquiera le llama Señor, sino maestro. ¿Por qué? Porque Jesús no era su Señor. Cuando uno llama a Jesús nuestro Señor, es porque estamos dándole todo el poder, todo el control de nuestra vida a Jesús, y le decimos Señor, Señor, poniéndonos bajo su autoridad. Pero hay un versículo que dice que no le podemos llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Judas, Jesús no era su Señor, ¿verdad? Dice: ¿soy yo, maestro? Y es posible que Judas fuera el último en preguntar y que se hubiera visto forzado en hacerlo. Me imagino que Judas se vio forzado en hacerlo. Que si Judas no hubiera dicho lo mismo que los demás, se hubiera visto muy sospechoso. Por eso también le preguntó: ¿soy yo, maestro? Que no le quedaba otra oportunidad. ¿Soy yo, maestro? Judas, como un hipócrita, pretendía pasar desapercibido sin que nadie sospechara de él. Y la realidad es que ninguno de los discípulos sospechaba de él. Ninguno de los discípulos sospechaba de él. Así es como aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Ninguno sospecha de nadie, mis hermanos. Solamente el Señor Jesús, el que conoce nuestros corazones. Los discípulos no tenían la menor idea de que Él era el traidor. Ellos no se imaginaban que Judas era el traidor, ya que Judas era el tesorero de las ofrendas. Judas ministraba las ofrendas. Él estaba a cargo de la bolsa. Wow, qué confianza le dio nuestro Señor a Judas, mis hermanos. Dice Juan capítulo 13, versículo 29. Dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, esto quiere decir que él era el tesorero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Eso es lo que pensaron los discípulos, ¿verdad? A lo mejor lo está mandando el Señor a Judas que vaya a comprar algo, ¿verdad? No sé, a lo mejor nos falta aquí el vino o algo, ¿verdad? No digo vino del que venden ahí, ¿verdad? Allá era otro tipo de vino. Pero todo tiene su fin, mis hermanos. O sea, llegó el tiempo de que Judas no podía ocultarse más delante del Señor. Cuando Judas discernió que Jesús estaba hablando de él, Judas se levantó de la mesa y se fue a traicionarlo. Los discípulos, ¿verdad? Como habíamos dicho, pensaron que Jesús los estaba mandando a comprar algo. Después de que Judas salió, Jesús se quedó con los 11 discípulos fieles
para celebrar la Pascua. Se quedó con su verdadera familia para celebrar la Pascua. Aquí Jesús está celebrando su última Pascua con sus discípulos. Su última Pascua. Hoy nosotros, la última Pascua de Jesucristo la conocemos como la Cena del Señor. La Pascua fue tomada un jueves. Un jueves. Lo crucificaron un viernes y el Señor resucitó un domingo. Pero cuando Cristo estaba tomando su última Pascua judía, para nosotros estaba conmemorando, instituyendo la Cena del Señor. La Cena del Señor fue instituida por Jesús en la noche cuando comió la última Pascua con sus discípulos, mis hermanos. En otras palabras, deja de ser Pascua, la Pascua judía, para hacer la Cena del Señor. ¿Sí me están comprendiendo o no? Tampoco no los quiero confundir, ¿ok? Dice Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 27. Pongan su mirada ahí. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Hermanos, la Cena del Señor es para los hijos de Dios, es para la familia de Dios. Judas ya no estaba ahí para participar de la Cena del Señor. Ahora sí ya estaban listos Jesús y su familia para tomar de la cena. Amén. Así que, como hijos de Dios, el Señor nos invita a comer de su mesa, mis hermanos. El Señor lo invita a usted a comer de su mesa. A comer de su mesa. Qué hermosa invitación, mis hermanos. ¿No es maravilloso que seamos invitados a la mesa de Dios? Cuando Jesús dice a sus discípulos, tomen y coman, nos está haciendo una invitación. Jesús te está invitando a ti a participar de su mesa, a participar de las bodas del Cordero. Nos invita a estar en una comunión íntima con Él. Participar de la mesa de la Cena del Señor es estar en comunión con Dios, mis hermanos. Eso es participar de la Cena del Señor, estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y a eso Dios lo está invitando a usted, tener comunión con Cristo, tener una comunión íntima con Jesús. Dice en el versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, en el viejo pacto, un animal solo tenía que ser sacrificado. No solamente tenía que ser sacrificado un animal, sino que su sangre tenía que ser derramada en el Antiguo Testamento. Por tanto, aquí Jesús, como nuestro nuevo pacto, de la misma forma, no solo tuvo que morir, sino que tuvo que derramar su propia sangre por nosotros. Lo voy a repetir otra vez. En el Antiguo Testamento, un cordero no solamente tenía que ser sacrificado, sino que su sangre tenía que ser derramada. Jesús igualmente es nuestro Cordero, mis hermanos. Él fue crucificado y su sangre fue derramada por nosotros los pecadores. Por usted, por mí. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario es el precio que se tuvo que pagar por causa de nuestros pecados, por causa de sus pecados. Él era santo, Él no tenía que morir. ¿Pero por qué lo hizo? Por nuestros pecados, por los pecados del mundo, por sus pecados de usted. Hoy nosotros no tenemos que sacrificar corderos delante de Dios, porque Jesús, el Cordero de Dios, hizo la obra completa por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, mis hermanos.
Así es que no tenemos que estar sacrificando corderos como en el Antiguo Testamento. Amén. Y la gran noticia es que Jesús resucitó al tercer día. Por eso para los cristianos el día de la Pascua, domingo de resurrección, significa victoria, vida eterna y salvación, porque Jesús venció la muerte y se levantó al tercer día. Y gracias a su resurrección, todos los que ponen su fe en Él reciben la salvación, y podemos tener la certeza de que viviremos juntamente con Él por toda la eternidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este es el significado de la Pascua: recordar y conmemorar el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículo 2, por favor. Dice Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hasta ahí nomás. Vemos que Jesús no solo celebró la Pascua, sino que Él mismo se convirtió en el Cordero Pascual que fue sacrificado, mis hermanos. Pensemos en la condición de nuestro Señor Jesucristo. El Señor sabía que le esperaba una terrible prueba, de que su sangre estaba a punto de ser derramada. Jesús sufrió y padeció una muerte espantosa, mis hermanos, soportando una terrible angustia. Dice la Biblia que cuando el Señor oraba al Padre, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Imagínense sudar gotas de sangre. Qué angustia de haber pasado nuestro Señor. Cristo, antes de ser crucificado, soportó de todo. Soportó de todo, desprecios, burlas, como hoy, y un escarnio cruel, mis hermanos. Fue gravemente azotado, gravemente azotado. Cuando los soldados romanos azotaban a una persona, usaban un látigo de cuero con cuerdas, con tiras, y al final de cada tira tenían pedazos de metal o huesos, pedazos de huesos rotos. Trozos de carne eran arrancados del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que dicen los historiadores que los huesos de Cristo sobresalían de su piel. Y después del azotamiento vino la crucifixión. La crucifixión era la muerte más dolorosa y vergonzosa que había, que era solo para los criminales. Solo para los criminales eran las crucifixiones. Durante una crucifixión, los soldados ponían a la persona acostado sobre un madero en el suelo y extendiéndole las manos y los pies los clavaban al leño. Luego los levantaban con todo y estaca y los encajaban en un hoyo preparado, dejándolos caer de golpe, zarandeando el cuerpo y desgarrando la carne, causando que salieran chorros de sangre del cuerpo. Hermanos, el Señor Jesús en su humillación, esa fue la muerte que Él escogió. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que tú te mereces, eso es lo que yo me merezco. Hermanos, el Señor sufrió nuestro castigo porque no había otra manera de pagar por nuestro pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tuvo que haber sangre para que tu pecado sea perdonado. Por eso hoy como cristianos debemos dar gracias no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios, que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios.